Evangelio de Mateo 1:18. Amén. Evangelio de Mateo 1:18. Si alguien me puede bajar un micrófono un poquito ahí del amplificador, puede ser. No me quiero acercar, sino acopla. Un poquito, ¿no? Sí, el volumen, perdón. Es un poquito, porque... Amén. Ahí está, ahí se escucha. Dice 1:18 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, estaba considerando esta palabra. Vemos que siempre nos habla de diferentes maneras el Señor para hacernos entender solamente un propósito, un plan de Dios, una voluntad de Dios, y en este caso el nacimiento de Jesús. Y como dice en el 23, que es lo que me daba a entender para desarrollar, porque nos habla de distintas maneras para entender solamente una cosa, un plan. Como dice acá la palabra, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y entendía acá por la palabra, cuando me hablaba esto, el Señor, que acá dice, una virgen va a quedar embarazada y dará a luz un hijo. Entonces me da a entender acá que esa virgen es el alma nuestra, como representa acá que tiene que estar virgen en el sentido de santidad, en el sentido de limpieza, en el sentido de humillación, despojarnos del pecado, confesar el pecado, para que haya esa limpieza. Y como dice, que van a ser un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, entendiendo un poquito de esta palabra, lo que nos quiere dar a entender, que solamente en un terreno virgen puede salir la simiente o la semilla de Dios, en el sentido que solamente a través de la humillación podemos sentir la presencia de la liberación en sí, la presencia de Dios, la paz, el descanso, esa semilla que quiere fructificar en nosotros el Señor, pero que, como dice acá la palabra, el terreno tiene que ser virgen. Entonces nos va a hablar este mensaje de la limpieza en sí, y todos los mensajes, por supuesto, nos hablan de la limpieza. Todos los mensajes en sí nos habla de la humillación, de hacer el plan de Dios. Y como dice acá la palabra en Jeremías 4:3, dice así la palabra: hará campo y no sembréis entre espinos. Y cuando te está diciendo esto la palabra, lo que nos da a entender, cuando dice hará campo y no sembréis entre espinos, es que es preciso limpiar el terreno para obtener los frutos que queremos, ¿no? En este caso nosotros queremos el descanso, queremos sentir la presencia del Señor, la liberación, pero es preciso arar ese campo, o sea, limpiar. Cuando está diciendo arar, está diciendo limpiar ese campo de los espinos. No siempre entre espinos. Abran surcos, dice así la palabra. Abran su corazón, limpien esos espinos, de esas, digamos, ataduras que presenta el enemigo, todas las cosas que nos llevan a apartarnos de la voluntad del Señor. Entonces, en ese sentido habla de limpieza. ¿Para qué? Para que haya esa fructificación, para que haya esa liberación en nuestra vida. Fue muy claro el Señor cuando le dijo a Adán, fructificad. Entonces, así también nuestra vida tiene que llevar frutos, frutos que redundan en nuestra cuenta. Entonces, eso habla de bendición, eso habla de liberación, eso habla de llevar la imagen de Dios en nosotros cuando somos prosperados en todo sentido. La misma palabra lo dice. Dice en Juan, dice: yo estoy contento al ver que mis hijos están en la verdad y andan prosperados, y esa prosperación habla de los frutos espirituales. Entonces, cuando hay una transformación, Dios lo va a hacer, pero tiene que haber un terreno virgen, un terreno que haya limpieza, para que Dios esté con nosotros, para que nazca la vida de Dios en nosotros. Eso, cuando estaba tocando todos estos tiempos sobre el amor, que es lo que nace de Dios, es la misma esencia
de Dios. Son los mismos frutos espirituales y para eso tiene que haber la entrega, la humillación, el confesar de nuestro pecado para que podamos hacer el plan de Dios. Siempre cuando habla de humillación, la palabra nos está diciendo, si vamos un poquito más allá, de hacer la voluntad del Padre. La obediencia a la palabra, eso está hablando la humillación. Porque nosotros, o por nuestra naturaleza, somos ajenos, nuestra naturaleza contraria hacia el plan del Señor, porque tenemos nuestros planes de hombre, nuestros planes, vamos a decirlo así, satánicos, a nuestra manera. En cambio, cuando dice, humíllense ante Dios, está diciendo, o nos está invitando la palabra, que hagamos el plan de Dios, a que pongamos en práctica la palabra, por obra la palabra. Y como nuestra naturaleza contraria siempre queremos hacerlo de nuestra manera. Y eso habla de la rebeldía que hay en nosotros y de los pocos frutos que busca Dios para que redunde en nuestra cuenta. Entonces ahí también me enseña la imagen de la higuera estéril. ¿Por qué hay esa esterilidad en nuestra vida? Ese sin frutos de nuestra vida, porque vamos a buscar frutos y no encontramos muchas veces lo que queremos, lo que deseamos, a pesar de nuestra dedicación, como decíamos, dedicación entre comillas, porque tal vez nos dedicamos en el tiempo, pero nuestra alma no se doblega ante la voluntad del Señor y está en desacuerdo, está en una contención eterna contra el Creador, en contra de hacer la voluntad del Señor, y entonces no podemos hallar descanso para nuestra alma. De ahí nos dice, por ejemplo, en Hebreos, busquemos Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Vemos que siempre decimos que sí, que nos humillamos, pero la palabra nos desnuda todas nuestras intenciones. Y como dice también, que están desnudas y abiertas, dice, ante los ojos de Dios nuestras acciones. La palabra es la que discierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces acá nos delata, hermano, que muchas veces hablamos de la humillación, muchas veces hablamos de la cruz, pero es todo lo contrario a lo que hacemos. Cuando nos invita a escuchar la palabra del Señor, nuestro deseo no está en escuchar la palabra, más bien en perder el tiempo, más bien está descansado en nuestra comodidad, en nuestra casa. Cuando la palabra nos invita, cuando hablamos de humillación, a volcar nuestras cargas sobre Él, nuestra naturaleza no es volcar nuestra carga, sino que a presentar la contención contra Él, el por qué. Como dice la palabra, tú que levantabas la mano de mucho, cuando viene hasta ti, te turba. Vamos a dar consejo y damos el consejo según la palabra. Hay que humillarse y todos lo decimos así, pero como los fariseos, dice, ponen pesadas cargas, pero ustedes ni con un dedo la tocan. Entonces esa es nuestra posición naturalmente contraria, ajena a la de Dios. Y por eso la palabra nos desnuda en nuestro estado, que no hay una limpieza tal como la que pregonamos, como la que decimos, porque los frutos espirituales no están, y ahí nos pone la palabra y nos da a entender que en realidad lo que estamos diciendo lo decimos de labio, nuestro corazón está apartado y está ajeno, está lejos, porque no encontramos esos frutos espirituales. Y como dice acá la palabra, Hebreos 12, 14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces cuando dice santidad está hablando de ¿qué? De la limpieza. Entonces dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces solamente con la limpieza de nuestro pecado es cuando vamos a sentir la presencia del Señor, porque ver está enseñando o implica que nos está diciendo sentir la presencia del Señor. Pero tiene que haber santidad. Nosotros queremos ver la presencia del Señor, pero no queremos despojarnos de nuestras maneras. Siempre queremos que se despoje otro, que dé el ejemplo a otro, pero nosotros no queremos tomar la cruz. Y en ese sentido, si queremos sentir el poder de Dios, tiene que haber humillación, tiene que haber limpieza, tiene que haber santidad para poder ver la gloria de Dios. Es preciso, hermano, aplicar el plan de Dios, obedecer el plan de Dios, tomar la cruz, humillarse ante el Dios Todopoderoso, como lo dice la palabra, y en diferente lenguaje lo dice, ¿para qué? Para sentir la presencia del Señor. Y ahí es cuando me lleva la palabra a Santiago 4:8. Santiago 4:8.
Santiago 4:8, que nos enseña la palabra otra verdad, y habla de la limpieza, y como dice acá la palabra, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad los corazones. Entonces, si consideramos, y vamos a tomar esta primera parte, pecadores, porque decimos todos tenemos pecado, ¿verdad? Pero el tema es cuando tenés que humillarte, cuando tenés que tomar la cruz. Entonces dice, pecadores, y nosotros muchas veces no nos consideramos pecadores. Limpiad las manos. En ese tiempo lo hacían, ¿por qué? Por el lavado de manos. En ese sentido mostraban, por el simbolismo, una figura de la limpieza del alma. Dice, limpiad las manos, dice, y purificar los corazones. ¿Qué le está diciendo? De una palabra tan simple de entender, a los que pecan, límpiense. Límpiense. Esto está diciendo la palabra. Nos invita a despojarnos de nuestros pecados, de nuestro razonamiento, de nuestras maneras, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, porque todos, a nuestros propios ojos, tenemos ese alto concepto. El que yo me estoy humillando, yo me estoy despojando del pecado. Pero tal vez te estás despojando en alguna área, sí. Pero hay pecados que están mezquinados y que están tiempo y tiempo, y cuando en un momento te toca esa parte del Señor, es cuando viene la turbación de espíritu, la negación, el rechazo a la cruz, el no querer tomar la cruz. Siempre queremos que el Señor haga la obra por nosotros, pero nosotros no queremos. Y en una ilustración nos muestra cómo debe ser el camino. Jesucristo dice que lleva a la cruz. Nosotros somos sus discípulos, ¿no? Nosotros debemos tomar la cruz, como dice la palabra. Pero en un momento dice que le dijeron a Simón de Cireno que la lleve a la cruz con el Señor. Bueno, esa es la voluntad del Señor, porque ahí está la ayuda del Señor. El Señor va a hacer la obra, pero también necesita un corazón dispuesto. Nosotros queremos que haga toda esa parte del Señor, pero nosotros no queremos tomar la cruz, queremos el camino de bendición, pero no queremos esa parte que nos toque, no queremos llevar la cruz. Y en ese sentido hay una contradicción a la palabra de lo que uno predica, porque hay un rechazo total a la cruz, y uno, como dice Simón de Cireno, dice que fue obligado, y muchas veces hacía a las obligaciones, al tuntún, porque te obliga a las circunstancias, pedís perdón en ese sentido. Pero yo cuando dice la palabra, por ejemplo, sacaba esto, cuando dice, te perdiste, oh Jerusalén, pero en mí está tu ayuda. Cuando sacaba la palabra ayuda, el significado, la palabra ayuda me está diciendo que otra persona te viene a ayudar, a darte una mano. Pero no significa que va a ser el todo por vos. Y muchas veces, hermanos, queremos la bendición del Señor, pero no queremos entregar nuestra vida en sacrificio vivo. No queremos tomar esa parte de la cruz. Cuando digo sacrificio vivo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la crucifixión del cuerpo de pecado nuestro. Por eso habla de sacrificio vivo. Sacrificio vivo en nuestra vida. El tomar la cruz para matar ese pecado que está latente, ese pecado que vive en nosotros, que mora, que nos lleva a la opresión, que nos lleva a la carga, y debemos tomar la cruz. De ahí solamente vamos a poder sentir la liberación de parte del Señor, la bendición. De ahí es que vamos a poder estar contentos con llegar a la casa de Dios, como dice la palabra. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero uno viene por la obligación, uno viene porque tiene temor al castigo, uno viene porque, bueno, de alguna manera ya se acostumbró así a venir, pero no por buscar la presencia del Señor, no por sentirse contento de escuchar la palabra, no por hallar el descanso. Entonces vemos que nuestra naturaleza es contraria y se aleja de los propósitos del Señor. Entonces presta un servicio religioso, una vida religiosa, y no hay liberación en la mente. Hablamos de la cruz, pero la cruz para otro, y cuando viene hasta nosotros nos turbamos. No queremos tomar la cruz, que la tome el otro.
pero yo no la quiero tomar. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el temor, el miedo. Vemos que sucumbe nuestra vida espiritual ante los gigantes problemas que se presentan. Y Pablo habla de los conflictos que había en su vida, dice, los conflictos, dice, que ahora veis en mí. ¿De qué está hablando? No está hablando de los problemas, de las persecuciones, de la turbación de espíritu que presenta a través del problema Satanás. Entonces hablamos mucho de la cruz, pero no amamos la cruz. De la parte cómoda muchas veces queremos hablar la palabra, pero cuando se ve el conflicto en nosotros, es cuando queremos abandonar al Señor. Huimos como los discípulos, dice que lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque tenían miedo en ese momento de lucha, en ese momento de prueba. Y así también, hermano, nuestra vida de la misma manera. Parece que no tiene que haber el conflicto, parece que no tiene que haber los padecimientos, parece que no tiene que haber las persecuciones. Y vemos que eso está en nuestra naturaleza muy ajena, porque hablo yo de la cruz, pero pasa lo mismo en mí. La turbación de espíritu, cuando llega el conflicto, agarra ese espíritu de cobardía, me contagia ese espíritu satánico de cobardía. Cuando dice la palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. La autoridad, pero la autoridad la tenés mediante confesar tu pecado para que se apodere la presencia del Señor de tu vida, para que te genere ese espíritu, como hablamos en estos días, de combatir. En lugar de huir, que tenemos que presentar batalla, pelea la buena batalla de la fe y no querés pelear. Querés acomodar tu manera, querés paz en tu vida, querés descanso en tu vida, pero no humillándote. Cuando se presenta el conflicto, en lugar de luchar, queremos huir. Y vemos que es así nuestra naturaleza. Pero tenemos que pedir perdón por esto, para que ponga el deseo, hermano, para que haya el deseo de tomar la cruz, Señor, de hacer la voluntad, para que reine tus frutos espirituales, para que tu presencia esté conmigo como poderoso gigante, para que no tema, para que pelee contra ese enemigo. Y como dice acá la palabra, en Proverbios 29, Proverbios 29. Proverbios 29, vemos acá la palabra. Mucho alto concepto muchas veces tenemos en nuestra persona. Así, no somos juiciosos, no somos cuerdos, porque nos medimos con nosotros mismos. No ponemos como parámetro la palabra, como parámetro Jesucristo. Entonces creemos o nos creemos justo como los fariseos. Y dice así la palabra, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir? ¿Quién podrá decir? Dice, pesa falsa, medida falsa. Está hablando una mentira. Y como dice acá, ¿quién podrá decir? Ahora el Señor le preguntó, cuando le trajeron a esa mujer pecadora delante de él, ¿para qué? Para apedrearla. ¿Qué dice la ley de Moisés? Con respecto a la adúltera, dice, esta mujer que pecó, dice, la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué opina? Le pregunta al Señor. Y el Señor Jesús le responde, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vemos cómo el Señor desnuda nuestra alma. Dice, acusados por su conciencia, se fueron uno a uno. Porque todos tenemos pecado, como dice la palabra del Señor. Todos tenemos esa parte que estamos en falta con el Señor. Entonces, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién podrá decir, yo estoy limpio? Entonces, hay que ver con qué alto concepto venimos. Las fantasías que nos creamos de creer que muchas veces somos santos y que merecemos la bendición del Señor. Sin embargo, no la sentimos. Sin embargo, no está el fruto espiritual para que sintamos esa paz, ese descanso. Y como dice la palabra también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa destitución quiere hablar que está apartado de la gloria de Dios por causa del pecado. Y así muchas veces, hermano, cuando nos sentimos la presencia del Señor, llevamos una vida religiosa, mas no una vida de sentir, que está rebosando nuestra copa, como dice el Salmos,
Sentís que está ese vacío espiritual. Y eso es porque está destituido de la gloria de Dios, por cuanto está el pecado. Dice la palabra en Eclesiastés 7:20, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Entonces nos pone nuestra condición, hermano, porque no podemos decir que estamos limpios y miramos el pecado de los demás, el proceder de los demás, cuando la misma palabra dice, ¿querés sacar la paja del ojo ajeno? Saca tu viga primero. Primeramente, el primer reflejo, lo primero que tengo que ver es mi vida propia, a través de el espejo que es la palabra. Entonces, desde ahí, hermano, el Señor me va a empezar a limpiar. De ahí voy a empezar a tener autoridad, voy a tener los frutos espirituales, voy a sentir la paz. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya obediencia a la palabra, no puedes sentir el descanso. Y el Señor, como es nuestro pagador, hermano, y no el hombre, entonces claramente si no sentimos descanso es porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no sentimos la presencia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vemos como dice la palabra también en Mateo 23:25, le dice a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiadlo de afuera y por dentro está lleno de robo. Y dice en el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Y qué nos está diciendo acá la palabra? Primeramente el alma. Está bien el proceder exterior, está bien que uno escuche la palabra, está bien que uno ore, está bien que se congregue, está bien hacer todo lo de afuera, todo lo que es imagen, pero te está diciendo, primero tenés que limpiar el alma, porque si no es una vida de fingimiento, hermano, cuando no sentís la presencia del Señor. Entonces, primero el alma para que tu proceder, dice, o tus obras sean correctas. Esto está diciendo, tu vida sea correcta ante mí. Vemos cómo lo dice la palabra. Primero limpia lo del vaso y lo del plato, para que lo de afuera también sea limpio. Y muchas veces, hermano, miramos, hermano, lo de afuera. Guardamos una imagen, una compostura, pero nuestra alma está atribulada, está opresionada, está vacía, está sin la presencia del Señor. Y esto es lo que me habla de una vida sin la presencia del Señor, una vida de fariseo, como dice acá la palabra, hipócrita, una vida fingida. Isaías 1:16 me dice algo parecido. Y vemos que acá nos vamos a reflejar unos cuantos, porque todos, a nuestra propia opinión, hermano, estamos bien. El tema es que no lo sentís. Y si no lo sentís, ya tenés tu propia paga. La opresión, la carga. Y yo me imagino que ninguno de ustedes quiere estar presionado. Yo tampoco quiero estar presionado. Yo tampoco quiero sentir la carga. Pero ¿qué pasa? Estamos así. Muchas veces estamos así. Y es triste, hermano, porque yo siempre he dado un ejemplo en el pasado. Cómo las personas de alrededores criticaban por este lugar. Criticaban, ¿no? Que los locos, los evangélicos. Mientras tanto, este lugar estaba creciendo. Es verdad que había muchas cosas que teníamos que mejorar. Se reían del edificio, porque a ladrillo pelado, porque no estaba terminado. Todo eso. Pero los que se ocupaban no hacían nada de su casa y fíjense que la mayoría tienen casas sin terminar. Ocupados de la vida ajena. Ocupados mirando los defectos, pero esos que eran defectuosos iban creciendo como iglesia. Iban creciendo este edificio, iban construyendo. En cambio, los otros se quedaron. Y así también, hermano, la vida del murmurador, la vida del que mira el proceder de los demás. Cuando tenés multitud de pecado en tu vida, cuando no sentís ni siquiera la paz, no hay descanso, no hay obrar según la palabra del Señor. Entonces, primeramente nuestra vida, a cuenta con el Señor. Porque como venía la prédica, dice, paga tu cuenta, todos tenemos una cuenta que pagar. Todos tenemos una deuda con el Señor, en el sentido de que si no tenemos la paga, ¿qué dice la palabra? La paga del Señor, ¿qué es? Es paz. Y si no hay descanso es porque no nos pagó. ¿Por qué? Porque estamos en deuda. Nosotros debemos. Nosotros somos deudores de acuerdo a la palabra. Y entonces ahí que tenemos que pedir perdón. O no entender el lenguaje de la humillación.
O no entendés, o que siempre, ay, sí, hay que pedir perdón, pero después, hermano, en la práctica lo quiere, hermano, en que sintamos la presencia del Señor, que nos ocupemos nuestra vida, que pidamos perdón, que confesemos nuestro pecado para no llevar esa derrota, para no reflejar esa derrota en nuestra vida, esa apatía, esa falta de la presencia del Señor, esa falta de liberación, porque se hace todo cuesta arriba, hermano, cuando hay una vida religiosa. Y como dice acá la palabra en Isaías, vamos, 1.15. Isaías 1.15. El alto concepto, hermano, es lo que le va a destruir siempre al Hijo de Dios si no hay humillación. Y en ese sentido tenemos que entender, es nuestra destrucción, no es la destrucción del otro, hermano. Tenemos que por eso mirar nuestra vida, porque no es la destrucción de tu hermano, es la destrucción, se trata de tu vida. Por eso cuidar la comunión, hermano. No ocuparse en la vida de los demás, ocuparse en nuestra vida. Pedir perdón, confesar, porque de ahí es cuando vamos a ganar la bendición o la autoridad del Señor. Ahí es cuando el Señor va a prosperar nuestro camino. Y parece ajeno, ¿no? Cuando decimos, sí, estoy sufriendo. ¿Tenés pecado? No, no tengo pecado, todo correcto. Escucho la palabra, me humillo, no, yo siempre pido perdón. ¿Y por qué no tener los resultados? ¿Por qué no hay paz en tu vida? ¿Por qué? Entonces, porque haces bien, haces correctamente, actúas correctamente. Entonces ahí solamente ya te lo está aclarando la palabra. En tus frutos espirituales, como dice la palabra 1.15 acá en Isaías, cuando extendáis vuestras manos, cuando extiendan vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, llenas de pecado, llenas de sangre, llenas de injusticia. Dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esta es la primera parte que nos enseña acá. Yo no oiré. Y muchas veces, como dice, aunque la oración está bien, pero dice, aunque multiplique la oración, yo no iré. ¿Por qué? Porque está la otra parte, la que no se despoja o no quiere hacer el plan del Señor. La que no va tomando la cruz, la que no va crucificando ciertos pecados. Entonces se hace multitud de oración prolongada, pero no hay oído del Señor. No inclina su oído. ¿Por qué? Porque hay una mezquindad, algo que vos sabés en tu vida y no lo querés entregar. No lo querés entregar. Entonces se hace multiplicación y vamos, y como dice a los fariseos, dice, aman orar en pie para ser visto. Multiplican, dice, multitud de palabras, y van y multiplican y hablan, pero ¿qué pasa? Cuando no hay ese arrepentimiento del pecado que te está pidiendo, es justamente cuando no escucha, porque dice, por más que multiplique, entonces le vamos a poner 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, ponele que ores, ayunes o como quiera decirlo, 10 años y no va a escuchar. Por eso muchas veces decimos, y no entiendo por qué no escucha mi oración, pero no querés entrar en el pecado. No sondeas que cuando viene no puede discernir que te está pidiendo ese pecado y va a actuar con justicia propia, con maneras propias. Y siempre el culpable va a ser tu marido, tu mujer, tus hijos, tu hermano de la iglesia que no te cae, el pastor, los instrumentos de Dios, porque no te agradan lo que te dicen. Entonces siempre buscamos culpables, pero el resultado es para nosotros. Y si nosotros nos humillamos, ¿para quién va a ser el beneficio? Para nosotros. Entonces por eso nos invita a tomar la cruz. De ya no buscar excusa, hermano, porque siempre queremos aclarar la situación, siempre queremos buscar excusa. Entonces parece que el hombre va a pagar, y el hombre no te va a pagar. Acá la paga es de Dios, y el que ordena nuestros pasos, y el que ordena todo, es el Señor, como dice la palabra. Y acá en el 1.16 dice, lavaos y limpiaos. Esa es la invitación. Lavaos y limpiaos. Antes que hagan multitud de oración, primeramente, dice, lavaos y limpiaos. O sea, está diciendo lo mismo, pero te está diciendo, límpiense, hagan la voluntad del Señor, pongan por obra la palabra, obedezcan la palabra, no vayan en contra de la voluntad del Señor, para que esa oración sea oída. Entonces nosotros lavamos, nosotros limpiamos, cuando el Señor nos apunta por la palabra, esos pecados que se manifiestan, hermano, pecados del pasado, como también se hablaba en esta semana, los pecados que florecen, los pecados de nuestra juventud, en ese sentido, lavaos y limpiaos, dice,
quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Abandonar de hacer lo malo, el actuar mal, el proceder mal, el obrar mal. Y como dice así, aprender a hacer el bien. Y eso es lo que nos cuesta. Aprenda a hacer el bien, a actuar correctamente. Y como dice así la palabra, busca juicio, rectitud al agraviado, hace justicia al huérfano, ampara a la viuda. Pero acá está la otra parte, cuando dice, venid luego a Jehová y estemos a cuenta. Vengan luego. Primeramente tienen que obedecer la palabra. Y después esto es lo que le va a llevar a la presencia del Señor. Y así vamos a estar a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y yo hablando de pecados acá, también aparte entiendo, si tus problemas son grandes, el Señor lo va a resolver. Pero primeramente tenés que estar a cuenta, tenés que obrar según la palabra, porque de nada sirve multitud de decir, perdoname, pero después no quiero poner por obra la palabra. Vos querés ser libre del tormento, pero no querés cambiar tu proceder. Entonces vemos que dice, estemos a cuenta y yo voy a hacer la obra. Estemos a cuenta y vuestros pecados serán perdonados. Primeramente arrepentimiento y luego lo que te dice que vas a ser libre del tormento. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué hay preocupaciones? ¿Por qué se te hace pesado el camino? Es porque claramente, hermano, hay un pecado que vos no lo podés saltar. Hay un pecado que vos no dejás que el Señor actúe, que el Señor haga la obra, que el Señor destruya. Entonces ese pecado está mezquinado. Cuando hablamos de mezquindad de pecado, entonces no puede hacer la obra del Señor ahí. No puede obrar ahí porque es la parte que no lo dejás. Si vos vas a la palabra, nos habla del vaso en la mano del alfarero. Dice que se fundió toda, pero el Señor trabajó, el alfarero trabajó. Y hay parte que no dejamos que actúe el Señor, entonces pasa a ser un vaso inútil, un vaso viejo, un vaso de pecado y no un vaso de honra. Nos dice así la palabra también en Salmos 23, 24:3. 24:3 de Salmo. Siempre la palabra nos aconseja cómo debemos actuar para encontrar la presencia del Señor. Dice así la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice en el 3. ¿Quién subirá? ¿Quién sentirá la presencia del Señor? Y dice en el 4 la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. Y había una alabanza que escuchaba antes, que decía, el de manos limpias y del corazón puro. Vemos acá la palabra, porque habla de limpieza. Habla de despojarse del pecado. Habla de despojarse del error, de la manera errada de actuar. ¿O pecado qué quiere decir? ¿No quiere decir error? Entonces, una manera errada, una manera que no es según Dios, es una manera que está errada. Entonces no puede haber frutos, porque no es el consejo del Señor. Siempre el consejo del Señor es para bendición nuestra, es para liberación. Sin embargo, hermano, vemos que si vamos en contra de la palabra, los resultados son feos, los resultados son malos. Y no hablo que no puede haber problemas en nuestra vida, claramente lo puede haber. Pero yo digo, cuando te acompaña Dios, encontrar la paz. Vemos que en la ilustración que hubo una tormenta y el Señor dice que descansaba en el barco, ¿no? Estaba echado a dormir, Él descansaba. Sin embargo, los discípulos estaban turbados. ¿Y qué nos enseña de esta ilustración? Que nuestra naturaleza, como la de los discípulos, es atormentarse en medio de conflictos, en medio de lucha, en medio de prueba. Sin embargo, la naturaleza del Señor, cuando la sentimos, es sentir la tranquilidad en medio de la tormenta. Dice que se levantó y se calmó después la tempestad. Cuando hay conflictos, cuando hay luchas, lo primero que hay es turbación de espíritu. ¿Y a quién tenemos que ir a clamar? ¿No es al Señor? Venid a mí todos los trabajados y turbados. Sin embargo, nosotros lo primero que queremos hacer es echar culpas, entrar en conflicto, en peleas, en disensiones,
en el sentido de que no estamos viendo esa parte de entregarle nuestras cargas al Señor, porque son conflictos nuestros al fin y al cabo. Los problemas que tenemos son conflictos nuestros. Yo puedo estar muy turbado por la falta de dinero, pero ¿a quién tengo que clamar? ¿No es al Señor para que abra puerta de bendición, como dice la palabra? Yo puedo estar muy enfermo y una enfermedad incurable. ¿Y a quién tengo que clamar yo? ¿No es al Señor? Y así nos enseña en el camino que siempre nuestra dirección, nuestra oración, nuestras cargas tenemos que entregar al Señor, porque el hombre no te va a resolver nada en sí. El hombre te puede dar un consejo como instrumento, simplemente, pero no te va a resolver nada. Entonces, en sí, hermano, tenemos que entregarle nuestras cargas. Y como dice Hebreos 10:22, dice así la palabra: purificar los corazones de mala conciencia. Acá, en lugar de limpieza, en lugar de terreno virgen, ¿qué está diciendo? Purificar, o sea, limpiar la mala conciencia o los malos pensamientos. Purificar, limpiar los malos pensamientos, los pensamientos que son contrarios a Dios. Y no estoy hablando de depravación, no estoy hablando de otros pensamientos oscuros, sino que dice, limpiar de mala conciencia, una conciencia errada y fuera de la palabra. Y como dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Vemos, lavado los cuerpos. Esto se hacía según los ritos, pero nosotros, ¿cómo lavamos nuestra alma? ¿No es a través de la palabra? Porque la palabra nos da el conocimiento y la convicción en el estado que estamos. Y dice en Juan 15:3, por ejemplo, dice, vosotros limpiaos, dice, ya vosotros, dice el Señor, estad limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra que nos limpia a nosotros de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra nos presenta el cuerpo de pecado, la forma errada que tenemos, y nosotros, por confianza en la palabra, es lo que nos vamos a limpiar, porque la palabra, como dice, es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Entonces, discierne las intenciones, desnuda las intenciones de Satanás, las maquinaciones de Satanás, y nos muestra en el estado que estamos: opresiones, carga, división, altivez, soberbia, religiosidad, tormento, hipocresía, fingimiento, maneras de hombre. Y te está mostrando todo para la palabra. ¿Cuál es el resultado? Turbación. ¿Cuál es el resultado? Tormento. Y como dice, vosotros ya sois limpios por la palabra. Entonces nos enseña que una gran verdad: si aplicás la palabra en tu vida, obedecer la palabra en tu vida, es donde vas a ser limpio de pecado. Limpio de pecado. Señor, perdóname. Señor, te confieso, es mi carga, es mi lucha, es mi pelea. ¿Acaso Jacob no se quedó solo peleando? La pelea es mía, la pelea es tuya, y te vas a quedar solo. Jacob, como decía en la figura, que lo compartía justamente el domingo, se quedó solo. Se quedó solo. Y él tenía miedo y venía huyendo, pero tuvo que en un momento enfrentar. Encerrado por las circunstancias y pelear por la bendición. Pelear hasta que le bendijo Dios. Hasta que le dio esa bendición. Pero tuvo que pelear. Sin lucha no hay victoria, como dicen. Y así nos enseña la palabra. Entonces es nuestra pelea, hermano. ¿Qué tenemos que aclarar? ¿Qué tenemos que buscar? Si tenemos que ir a la presencia del Señor, donde entregamos nuestra carga, nuestra turbación, nuestras opresiones, nuestro desencanto con el camino, nuestras preocupaciones, hermano, todo eso entregáselo al Señor. Porque muchas veces hablamos de rencores, ¿no? Cuando se habla de rencor, mayormente lo asociamos a que no perdona el pasado. A que no perdona el pasado. Entonces, así está nuestra vida muchas veces, lleno del pasado que está influenciando nuestro presente. Y no nos despojamos de ese pecado para tener fruto del presente. No podemos vivir una vida en paz porque está el pasado en nuestro presente. Entonces nos quedamos con esos recuerdos. Entonces no podemos ser libres. Entonces nos impide la bendición. ¿Por qué? Porque hay turbación de espíritu en ese presente por causa del pasado. Señor, ayúdame. Señor, perdóname, Señor. Haceme libre de este pecado. Porque todavía estoy con el pensamiento del pasado. Y tal vez las situaciones, como siempre enseño, que uno
uno se queda con las situaciones del pasado, pero tal vez esa persona cambió, esa situación, si no son personas, cambió, y uno se queda con la raíz de amargura, porque sufrí mucho en mi vida, por eso soy rencoroso, y se queda con ese pasado, en vez de disfrutar el presente de bendición que nos quiere dar el Señor. Entonces ahí viene la turbación, vivir en el pasado, vivir, como dice la palabra, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo. Despojaos del pasado, ese pasado que nos atormenta, ese pasado que nos lleva al sufrimiento del presente. Si el Señor quiere que vivas como nueva criatura, una vida plena, una vida llena de bendición, que palpes el presente, que hoy en Jesucristo se puede encontrar la liberación, que Él es nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. Él pagó el precio y nosotros tenemos esa fe en la palabra cuando dice la palabra mismo. Cree y verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios, la liberación de Dios. Pensamientos que turban, hermano, y muchas veces solamente son y se quedan en palabras los problemas, en palabras, y eso nos turba. Ni siquiera son presentes, hermano. Muchas veces ni siquiera son situaciones graves. Si vos hablas con un joven, el joven, su problema es el amorío o un desacuerdo, un enojo por una pavada. Y los mayores nos damos cuenta después de pasar mucho sufrimiento y hemos también aprendido de nuestros padres cómo llevar una carga pesada, con padres enfermos, con enfermedad incurable, que tiene que trabajar y el chico viene con un problema. Pero esta vida es miserable, mirá, tengo la zapatilla rota, por decir algo, por pavadas en sí. Pero como el mayor ya tiene entendimiento de esto, puede llevar, como yo digo de mi mamá llevaba la carga de mi papá, mi mamá llevaba la carga de la iglesia, mi mamá llevaba muchas cargas en sí, y cansada y todo, vemos que hacía la voluntad del Señor, pero la mayoría veníamos con queja, con que estoy opresionado por esto, por lo otro, porque estoy en desacuerdo con esto, con lo otro, y todo en el tiempo de mi mamá, cuando estaba mi mamá, ponían la cabecita para que les ore. Y eran en sí pavadas que nosotros hacíamos un teatro, un drama, hermano, siendo que hay cosas más graves. Pero hay que entregarle todo a eso, hermano. Muchas veces digo, nos quedamos solamente con palabritas, con situaciones diminutas, y digo, hay situaciones mucho más graves. Hablando el fin de semana un poquito con mi hermana, cuando hablamos sobre el fallecimiento de mi mamá, gracias a Dios, comparándose con otros casos, mi mamá se fue rápido, partió rápido. Fue todo en un día. Y digo, hay otras situaciones más graves que nos cuentan. Yo había escuchado, como lo conté en un caso de un muchacho, un venezolano, que me contaba. Yo me acuerdo un poco de mi mamá, dice, falleció cuando yo tenía 8 años, pero yo lo que me acuerdo de mis 5 años, y ella ya tenía cáncer, que luchó con 3 años con el cáncer hasta que murió. Y me decía, la vida es injusta. Y Karina me contaba otro caso de un muchacho que viene acá, que la madre falleció en la mesa de un infarto cuando ellos eran chiquitos. Su padre no estaba con ellos y vivían cazando los animalitos del monte, como le dicen ahí, para poder comer. Nadie le daba una mano. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Porque imagínate una criatura. Imagínate la edad que más necesita a su padre y su madre. Yo con todo y mucho era una persona ya grande, aunque nunca estamos preparados para la partida de nuestros seres queridos. Ya tenía 47, estamos formados, podemos defendernos, pero una criatura. Y bueno, en ese sentido, hermano, muchas veces nos quejamos por situaciones que no son tan graves, que está a un paso de resolverlo en la oración, de entregar nuestras cargas, para poder mirar al menos si tenemos ese problema con otra óptica. Porque dice la palabra mismo, mejor legumbre en paz que buey engordado donde hay turbación. Y muchas veces, por pequeñas cosas, nos hacemos drama en vez de entregarle las cargas.
y dramatizamos y hacemos todo un teatro, hermano, cuando hay cosas peores. Y si vamos a los que pasaron el conflicto en el pasado, siendo perseguidos los cristianos, en el circo romano, siendo devorados por leones, castigados, perseguidos por los mismos fariseos, cortado la cabeza, como fue en el caso de Pablo, que entregó su vida. Vemos que uno de los discípulos murió en aceite hirviendo, lo tiraron. Y bueno, así, distintos, hermanos, otro como antorcha humana. Y eso sí generaría temor. Pero nosotros no tenemos esos conflictos tan grandes como hacer tanto drama para que haya una vida de queja, sino tendría que haber una vida de agradecimiento al Señor, de entrega al Señor, de confesarle esas pequeñeces, tal vez que nos pasan, para nosotros son grandes, pero ahí se ve nuestra estatura espiritual, que nos desesperamos ante lo poco, siendo que hay conflictos mucho más grandes en la vida. Y dice así la palabra, Juan 15:3, dice así la palabra, ya vosotros, esto es leí, Juan 1:14, Juan 1:14, vemos como acá la confirmación de Juan, y dice así la palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. Vemos, el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, como dice, amor abundante y de verdad. Y dice acá la palabra, el Verbo hecho carne, que habla de Jesucristo. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en realidad, hermano, todos vieron, los judíos lo vieron a Jesús, pero los que vieron la gloria, como dice, cree y verá la gloria de Dios, es por la fe. La vista espiritual de estos discípulos era fe, por eso palparon su gloria, sintieron su gloria, sintieron su poder. Y esto se trata de creer, hermano. Por más que descienda el mismo Jesucristo acá, cuando hay incredulidad, vos no vas a sentir el poder, lo vas a ver naturalmente. Pero de ahí a que palpe el poder, de que sienta la presencia del Señor, tiene que ver con la fe de uno. Como contaba el marido de una tía mía, dice que yo mismo lo vi, dice, vi como un paralítico se levantó y empezó a caminar, dice, empezó a caminar, se levantó de la silla de ruedas, dice que estaba todo así atrofiado, se levantó. Ahora, a él no le hizo, o no operó el poder del Señor en él, pero en la persona esta que creía, sí operó, porque en esa persona que lo vio no operó el cambio. Sin embargo, en la persona que creyó operó el cambio. Y así también, hermano, para nosotros, que muchas veces contendemos, no, Dios no hace nada, pero estás incrédulo, ¿cómo va a operar? ¿Querés y verás la gloria de Dios? La condición es creer, como dice la palabra, fe de la certeza de lo que se espera. ¿Vos esperás realmente o no esperás nada del Señor? ¿O lo hacés por si acaso? Y verás, dice, voy otra vez, como dice, fe de la certeza de lo que se espera y la condición de lo que, la convicción, de lo que no se ve. No lo ves, pero para ver la gloria de Dios uno tiene que creer, esa es el mandato de la palabra. Crees y vas a ver. Y eso es lo que nos cuesta, hermano, porque no creemos en la palabra. Entonces no puede actuar ese poder de Dios porque no hay fe, no hay convicción. No hay entrega, no hay una certeza, entonces no puedo obrar. Y como dice en Segunda de Reyes, el último que le voy a leer, el último pasaje, que habla un poquito de la limpieza. Queremos la presencia del Señor, queremos que el Salvador, Emmanuel, esté con nosotros. Que nazca el Salvador, tiene que haber un terreno limpio. Segunda de Reyes 5:10. Si estoy en lo correcto, Segunda de Reyes 5:10. Vamos a hablar sobre Naamán. Dice así la palabra, no sé si era general, capitán, pero que sí estaba leproso. Y como dice así la palabra, 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio.
serás limpio. Vemos, dice, lávate 7 veces en el Jordán. 7 sabemos que es el número de la totalidad, de la perfección, lavarse perfectamente, bañarse perfectamente o totalmente de nuestros pecados, la totalidad. Y dice, y serás limpio, limpio de la lepra, ¿no? Sano de la enfermedad. Entonces, vemos que dice, ve, le dice Eliseo. Y Naamán, dice, se fue enojado. Y decía, no decía yo, para mí mismo, dentro de mí mismo, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, ¿qué nos enseña de acá, hermano? Que hay una condición según la palabra, que es la humillación. Lávate 7 veces. Límpiate totalmente de tu incredulidad, de tus pecados, de tus maneras. Y serás limpio. Entonces va a actuar el poder de Dios, va a sanar nuestra enfermedad espiritual. Y vemos que Eliseo le manda. Y el otro se enojó, nada más. Pero acá nos enseña una verdad. ¿Y la verdad cuál es? Se trata de que vos te bañes. De que vos te bañes. O sea, de que vos te humilles. El otro no va a tomar tu lugar. Es porque se trata de vos, de tu enfermedad y tu conflicto. Sin embargo, queremos que se humille el otro. Queremos que, como siempre decimos, queremos que otro ore por nosotros, se humille por nosotros, que actúe el poder de Dios en él y seamos libres. Sin embargo, nuestra parte no la queremos poner y te dice, vos tenés que ir a bañarte. No se trata de mí, le dice el instrumento. No se trata de mí, para que seas sano vos tenés que ir. Vos querés ser libre. Pero es lindo que te impongan las manos, que oren por vos, que te den la palabra, pero vos no querés trabajar. Vos no te querés humillar. Vos no querés orar por tu pecado mezquinado. Entonces entrás en la comodidad, en el lugar de confort, como dicen los chicos hoy. De tu confort querés hablar. Pero cuando llega hasta ti te turbas. Y como dice acá la palabra, Naamán se fue enojado. Y eso es lo que nos provoca enojo. No decía yo para mí, invocará el nombre de Jehová, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo mismo que pasa acá. ¿Cuántas veces escuchamos hermanos decían que se fueron enojados? ¿Por qué? Porque no le oraron. Cuando la respuesta, por la palabra, está en que Dios te manda que vos te humilles. Puedo actuar un primer tiempo, pero no todo el tiempo, no años, porque ya te enseñé una verdad por la palabra. Siempre ponemos la excusa, los nuevos. ¿Los nuevos quiénes son, hermano? ¿Quiénes son los nuevos hoy? Ninguno es nuevo. Puedo poner chiquito este. Ninguno es nuevo, porque ya son más de 5 años. Ninguno es nuevo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que practicar el ejercicio de la humillación. Y eso trae enojo muchas veces, que quieren sentirse bien, pero no se quieren humillar, no se quieren bañar, como dice. Y la palabra me dice en el 12, el razonamiento, dice, Habana y Farfar no son mejores que las aguas de Israel o que los ríos de Israel. Si yo me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y entonces ahí nos está indicando la forma que yo quiero y no la que Dios me pide o está demandando. Porque son los razonamientos, son los caprichos que uno quiere manejar la situación a su manera o a su conocimiento. ¿Y el resultado cuál es? El enojo. Te enojas. Te enojas contra Dios. El enojo. ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no soy libre? Esto le pasó a Naamán y nos suele suceder muchas veces a nosotros. Porque no es que no vamos físicamente, pero estamos con enojo. Estamos con contención. Ante el Señor, ante los hermanos, ante los instrumentos, ante los... cualquiera sea. Siempre el culpable es otro. Porque yo quiero a mi manera, que me imponga la mano y yo tengo que ser libre. ¿Por qué no se siente el poder de Dios como en otra iglesia? Y yo pregunto, ¿por qué no te humillas para sentir el poder de Dios? ¿Por qué no predican así con efusividad como en otras iglesias? Porque no se trata de mí, hermano. Uno da la enseñanza
Y el poder de Dios actúa a través de la fe. Y se trata de tu fe y no de tus caprichos, no de tus razonamientos. Y dice así la palabra, 5:13. Mas los criados se acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta no te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Estos son los consejeros, dice. Le aconsejaron, dice, los criados o los mandados por él se le acercaron y hablaron. Y le dijeron, y le dieron consejo del Señor. Y voy a leer otra traducción para que podamos entender. Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿No lo harías? En cuanto a la ley, había muchas cosas difíciles. Cuanto más diciéndote, lava y límpiate. ¿Qué quiere el Señor? Solamente humillación para ser limpio. Lávate y serás sano. Humíllate y serás sano. Pero preferimos, como en el tiempo de la ley, cosas difíciles, por ejemplo, subir a un monte alto. Preferimos, antes de humillarte, antes de decir, Señor, perdóname mi pecado y empezar a trabajar con el pecado en la oración, preferís subir 6 veces una montaña de 6.000 metros. Eso va a ser más fácil para la naturaleza humana. Aunque sea difícil, aunque nos agite, aunque nos sacuda, aunque nos cansemos, pero antes de reconocer nuestro pecado, nuestra incredulidad, vemos que preferimos, como dice la palabra en el legalismo, a tan pesadas cargas al pueblo, a la grey. Y así estamos, hermanos. Esas pesadas cargas preferimos cumplirlas. En el legalismo se cumplían. En Corban dice su cuerpo. Se ponen vestimenta de silicio áspera, sufren en esa oración y quieren llegar a Dios con eso. Esas son las pesadas cargas. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Yo le estoy mandando algo fácil, diciendo, levántate y serás limpio. Algo fácil. ¿Qué está diciendo? Humíllate para ser libre. Confesa tu pecado para ser libre. Algo tan simple, eso es el mandamiento. Para ser perdonado tenemos que confesar nuestra falta. Pero sin embargo, vas a hacer, como decía acá de la oración, largas oraciones, pero no hay arrepentimiento. Y no estoy diciendo con esto que está mal la oración. Venís todos los días a un esfuerzo propio porque estás luchando contra tu vieja creación. ¿O no te querés quedar en la cama? ¿No sería más cómodo eso? Descanso, tirado en la cama, disfrutando de un domingo, por ejemplo a la mañana, en lugar de venir a la reunión. Y muchas veces estamos así. Muchas veces estamos como Naaman. Algo tan fácil, dice, si te mandare cosas difíciles no lo harías. ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y será limpio? Simplemente sumergirse y salir limpio, salir libre. Simplemente lo que te está pidiendo, arrepentimiento, confesar el pecado y vas a ser libre. Y eso es lo que cuesta despojarse del pasado. Uno no se quiere bañar, uno no se quiere limpiar. Y dice finalmente en el 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dice, se zambulló, o sea que hubo obediencia, humillación como le decimos, porque humillación, ¿qué quiere decir? Hacer la voluntad de otro, hacer la voluntad del Padre, porque nos humillamos contra nuestra naturaleza o nos despojamos de nuestra naturaleza de pecado para hacer la voluntad del Padre. Eso es humillación. Eso es humillación, porque siempre entendemos humillación con declarar nuestro pecado. Vamos un pasito más allá. Esa declaración de pecado nos tiene que llevar a tener la convicción de decir sí, sí, amén, amén, amén. Doblegarme a hacer, poner en práctica la palabra. Y esa es la liberación de la lepra espiritual.
Eso que te cuesta, hermano, porque en alguna área vos no la querés cumplir. En alguna área no querés entregar un pecado del pasado, que te trae conflicto en el presente, que te trae malestar. Un pecado que está arraigado, que está mezquinado. Y como dice en Miqueas, hablando de la humillación, dice 6:7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Miles de carneros? ¿O de 10.000 arroyos de aceite? Esta es la versión que tengo. 10.000 arroyos de aceite. O 10.000 carneros engordados, dice otra versión. Daré a mi primogénito por mi rebelión. Entregaré a mi hijo por mi rebelión, por mis pecados. Lo mataré, lo sacrificaré a mi hijo por mis pecados. El fruto de mis entrañas, dice, por el pecado de mi alma. ¿Va a tomar el lugar mío? ¿Va a pagar por mis pecados mi hijo? Esto está diciendo acá la palabra. Entonces yo tomaba todo lo que se cumplía en la ley. Se agradará millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite. Entonces todo lo que se presentaba en cuanto a figura de la ley de multitud de obras humanas. Hombre, le dice acá, le aclara. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Qué pide de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Traducido es, cuando dice hacer justicia, ser justos, ser correctos, respetar el derecho de los demás, ser justo, ser correcto, el derecho de los demás. Y acá está hablando de los pobres, que muchas veces no tenían derecho ante los poderosos, ante los ricos. Dice, amar misericordia, traducido es, tener misericordia. Y misericordia, ¿saben lo que es? Es la capacidad de sentir los sufrimientos o el dolor de los demás y ofrecerle ayuda. No se queda en lástima, sino ofrecerle ayuda. Esto que nos hacían mucho y no cumplían. Y como dice, finalmente, y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante Dios. ¿Qué quiere decir? Obedecer a Dios, cumplir su mandamiento, cumplir su palabra. Porque la obediencia es mejor que mucho sacrificio, como dice la palabra. Eso es humillación. Poner en práctica, poner por obra la palabra para hallar el descanso, la misericordia del Señor, la liberación del Señor. Hasta acá. La palabra, que el Señor siga bendiciendo.